Nuestro siguiente tema, que es manejo quirúrgico del hematoma hepático enfocado al síndrome de HELP. A cargo del doctor Carlos Roca Chávez, quien es médico especialista en cirugía general, graduado en la Universidad Central del Ecuador, es médico especialista tratante del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi, miembro del equipo multidisciplinario de cirugía laparoscópica avanzada y mínimamente invasiva del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi, y es cirujano general en clínicas y hospitales privadas de la ciudad de Quito. Doctor Carlos Roca, bienvenido. En este momento puede compartir su pantalla para iniciar su disertación. Muy buenas noches, estimada audiencia. Bueno, el tema a tratar esta noche será manejo quirúrgico del hematoma hepático enfocado al síndrome de HELP. Los síndromes hipertensivos de la mujer gestante representan una de las principales causas de muertes maternas en todo el mundo. Entre estos se encuentra el síndrome de HELP, que puede ocurrir en algunas mujeres al final del embarazo. No obstante, también se describe posterior al parto. El síndrome de HELP es una variante grave de la preeclampsia que se caracteriza por una triada de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y el recuento plaquetario bajo. Revisando la literatura, en 1844, Abercrombie describió el primer caso de ruptura hepática espontánea durante el embarazo. En 1954, Pritchard y colaboradores describieron por primera vez la asociación de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. Sin embargo, el acrónimo de HELP, por sus siglas en inglés, fue asignado por primera vez por Weinstein en 1982. La incidencia del síndrome de HELP está descrita entre el 0.5 y 0.9% de todos los embarazos, siendo identificada entre el 10 al 20% de las pacientes con preeclampsia severa. El 70% de los casos de los síndromes de HELP ocurren antes del parto, principalmente entre la semana 27 y 37 de gestación. El resto de los casos, aproximadamente el 30%, se desarrolla dentro de las 48 horas posteriores al parto. Hay que tener en cuenta que el síndrome de HELP que ocurre en el posparto generalmente se asocia con una tasa mucho más alta de morbimortalidad materna, con mayor riesgo de desarrollar complicaciones como edema pulmonar, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada y hematoma subcapsular hepático. En relación a los criterios diagnósticos del síndrome de HELP, basado en su triada, se puede demostrar la hemólisis a través del frotis de sangre periférica y donde se pueden observar esquistocitos o glóbulos rojos fragmentados. También está descrita la bilirrubina total mayor a 1.2, la presencia de alta hemoglobina y anemia severa no relacionada a hemorragia. En relación a las enzimas hepáticas elevadas, las transaminasas, especialmente la ALT, con un valor 2 veces mayor al normal. También está descrito la lactato deshidrogenasa o LDH con un valor 2 veces mayor al normal o por encima de 600 unidades. El recuento plaquetario por debajo de 100.000 unidades. Entonces, en la clasificación de síndrome de HELP encontramos múltiples maneras de hacerlo. En algunas bibliografías está descrito como síndrome de HELP completo cuando se encuentra la presencia de sus 3 componentes principales, mientras que se da catalogado como parcial o incompleto cuando existe solo uno o dos de estos elementos, ya sea la hemólisis, las enzimas hepáticas elevadas o la trombocitopenia. En relación a la clasificación de Mississippi, esta toma en cuenta principalmente el conteo plaquetario, ¿sí? Para tomar o para evidenciar la probabilidad de complicaciones más difíciles de manejar en este tipo de pacientes. Por ejemplo, se le cataloga como clase 1 cuando el conteo plaquetario está por debajo de 50.000. Clase 2 cuando está entre 50.000 y 100.000 plaquetas. Y clase 3 entre 100.000 y 150.000 plaquetas. Los factores de riesgo para el síndrome de HELP son los mismos para preeclampsia severa. Está descrito en la edad materna,
a mayor edad materna, mayor riesgo de síndrome de HELLP. El antecedente de preeclampsia en esta paciente en embarazos previos o la historia familiar de preeclampsia. Se ha descrito, aunque no con mucha claridad, la presencia o más bien la nuliparidad como un factor de riesgo para el síndrome de HELLP. En relación al cuadro clínico del síndrome de HELLP, es inespecífico, se parece o está muy relacionado a los síntomas de preeclampsia. Por lo tanto, se ha descrito cefalea, acúfenos, escotomas o fosfenos y tinnitus. Sin embargo, más enfocado al síndrome de HELLP, se ha reportado náuseas, vómitos y dolor abdominal en el cuadrante superior derecho o hipogástrico. A su vez, también se ha reportado dolor epigástrico y cuadros de púrpura cuando puede presentar pequeñas petequias o hemorragias evidentes, por ejemplo, a nivel bucal. Se considera que el dolor epigástrico o en hipocondrio derecho son los síntomas más alarmantes de este síndrome y supone que es causado por el estiramiento de la cápsula de Gleason debido a la obstrucción del flujo sanguíneo. Entonces, se puede catalogar como una variante de la preeclampsia severa, ya que, según el Colegio Americano de Ginecobstetricia, ya desde el 2013 se describe que como criterio de preeclampsia severa a la trombocitopenia y a la elevación de enzimas hepáticas, como se describe en este cuadro. Así que podemos catalogarla como parte de la preeclampsia severa. De las complicaciones del síndrome de HELLP, las más importantes o las que más pueden conllevar a la mortalidad materna, está descrita la coagulopatía intravascular diseminada y el hematoma subcapsular hepático, el cual puede estar accidentado. La ruptura espontánea del hematoma subcapsular hepático ocurre en uno entre 40.000 a uno entre 250.000 embarazos. Está presente cuando se habla de síndrome de HELLP en más o menos el 0.9 a 1.6% de todos los casos de las pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP. Por tanto, es una complicación potencialmente fatal, con una mortalidad materna y fetal que se alcanza el 40 al 80%. De estos, el hematoma ocurre principalmente en el lóbulo hepático derecho, en aproximadamente el 77%, seguido de ambos lóbulos en el 21% y menos común solamente en el lóbulo izquierdo, con un 2%. Con respecto al cuadro clínico del hematoma subcapsular, ¿cuándo vamos a sospechar de que la paciente presenta un hematoma subcapsular hepático? Esto está principalmente dado por el dolor abdominal severo de inicio súbito en el cuadrante superior derecho o a nivel del epigastrio, y esta paciente refiere que el dolor se irradia hacia la espalda. Muchas pacientes también describen dolor a nivel del hombro derecho o a nivel del cuello. Se toma en cuenta la distensión abdominal, acompañada de hipotensión severa y taquicardia como signos de choque, lo cual nos puede orientar a la sospecha alta de un hematoma subcapsular pero ya roto. En imágenes podemos encontrar ascitis masiva o derrame pleural. Sin embargo, uno de los criterios más comunes para el diagnóstico de hematoma subcapsular, o por lo menos para la sospecha, es que en el momento de la cesárea, de una forma inexplicable, los médicos ginecobstetras encuentran hemoperitoneo. Y también se han descrito cambios repentinos en el trazado de la frecuencia cardíaca fetal, como parte del síndrome, o más bien como parte de un hematoma subcapsular hepático que puede estar ya accidentado. La patogenia del síndrome de HELLP y del hematoma hepático no está completamente esclarecida, aún en la actualidad. El desarrollo placentario anormal puede conducir a un aumento del estrés oxidativo como resultado de la isquemia, similar a la preeclampsia. Esto conduce a la liberación de una variedad de factores y citocinas, particularmente productos del metabolismo anormal del óxido nítrico, prostaglandinas y endotelina, lo que da como resultado la activación del complemento que conduce a una disfunción endotelial.
Esto a su vez causará la agregación plaquetaria con el consumo y finalmente la trombocitopenia. La hemólisis que se produce es microangiopática, probablemente debido a las tensiones de cizallamiento que fragmentan los glóbulos rojos a medida que atraviesan los pequeños vasos sanguíneos de la íntima dañada y se produce el depósito de fibrina. Con la formación de microtrombos y la obstrucción sinusoidal del hígado, se interrumpe el flujo sanguíneo hepático. Esto provoca el hematoma, la isquemia y, por tanto, la ruptura hepática. Como ya mencioné previamente, las rupturas hepáticas casi siempre se diagnostican intraoperatoriamente durante una cesárea o en el periodo de posparto temprano, cuando los pacientes refieren intenso dolor abdominal, especialmente en la parte superior. La ecografía puede llegar a ser útil para identificar un gran número de estos pacientes que puedan presentar hematomas, especialmente cuando se observa ecogenicidad en el hígado. Sin embargo, depende mucho del operador y tiene un valor limitado para detectar cambios que son muy sutiles a nivel intraabdominal. La tomografía computarizada y la resonancia magnética se han descrito en el diagnóstico de HELLP, especialmente en aquellos pacientes que se encuentran estables y que nos dan tiempo de hacer un estudio mucho mayor. A su vez, estos dos últimos estudios nos permiten hacer una vigilancia de las pacientes postoperatorias y aquellas pacientes que se tratan de manera conservadora. Con respecto al manejo del hematoma subcapsular hepático, tenemos dos puntos de vista, ¿sí? El enfoque del cirujano ha evolucionado a raíz de la experiencia cada vez más amplia en relación a los traumatismos hepáticos cerrados. Así mantenemos dos puntos de vista, el quirúrgico y no quirúrgico. El quirúrgico o conservador, el cual nos permite en aquellas pacientes estables hacer un estudio mucho más avanzado como una tomografía o una resonancia que nos permita observar cuál es el nivel de injuria hepática y a su vez si existe o no la probabilidad de que éste esté roto o no. Tomando en cuenta o partiendo en la base de que la paciente se encuentra estable, pues la conducta es simplemente observar y hacerle seguimiento de forma seriada. ¿Por qué tiempo podemos hacer los seguimientos? Bueno, el tiempo más importante descrito en la literatura son las primeras 6 semanas desde que se diagnostica el hematoma. ¿Qué es lo que puede suceder? Posterior a estas 6 semanas es menos probable de que pueda haber una ruptura, pero la ruptura se ha descrito hasta las 6 semanas. El tratamiento preciso y eficaz de la ruptura hepática se facilita mediante una combinación de intervención quirúrgica y cuidados de apoyos agresivos. Entre las técnicas quirúrgicas que se han descrito para el tratamiento de la ruptura hepática por síndrome de HELLP, se describe principalmente el empaquetamiento hepático o PACing, ligaduras de las arterias hepáticas, resección y trasplante como último abordaje. Pero estas técnicas están relacionadas a la disponibilidad de nuestros centros en relación a los países en desarrollo o los países desarrollados. Cuando tenemos todos los medios oportunos para el tratamiento, pues vamos a encontrar que las tasas de mortalidad pueden ser menores cuando contamos con ellos. En cambio, en países como el nuestro, donde no contamos con la probabilidad de ser un embolismo de la arteria hepática de forma oportuna, pues obviamente estas tasas pueden ser muy altas. O por ejemplo, cuando no tenemos disponibilidad de centros de cirugía hepatobiliar o de trasplante hepático, en donde las pacientes pueden tener mayor riesgo de mortalidad. Si se produce la ruptura del hematoma hepático con signos de hemorragia activa, la técnica más utilizada en la mayoría de nuestros medios es el empaquetamiento peripático, ¿sí? El cual a través de la liberación del ligamento falciforme y los ligamentos pues, coronarios y triangular, una correcta exposición del óvulo hepático afectado nos va a permitir colocar las compresas de forma que se disminuya el flujo sanguíneo a este nivel y podamos hacer una reintervención o una relaparotomía 48 horas posterior para observar si existe o no
sangrado activo. Por ejemplo, esta es una imagen de una paciente nuestra, en donde a simple vista podemos observar cómo en el lóbulo hepático derecho se presenta un gran hematoma. Este no está roto, pero cuando hacemos el abordaje completo del hígado, ya liberando el ligamento falciforme, podemos observar cómo la cápsula de Gleason en el lado izquierdo está rota con sangrado activo. Esta es la misma paciente, 48 horas posteriores al empaquetamiento. Una vez retiradas las compresas, podemos evidenciar que el hematoma en el lado derecho se ha reabsorbido parcialmente y en el lado izquierdo ya no hay sangrado activo. Después del empaquetamiento, la reanimación con líquidos y sangre, así como la corrección de la coagulopatía, se deben realizar una regla proteína planificada y de esta manera poder tomar decisiones como un nuevo empaquetamiento en caso de que exista sangrado continuo o a su vez otras medidas como sutura del parénquima hepático, colocación de nuevos drenajes, hepatectomías, todo en relación al hallazgo de esta nueva intervención. Si es posible, se deben realizar biopsias del hígado para evaluar el daño parenquimatoso a nivel, en lo que correspondería patología, ¿no? Este es un diagrama de manejo de las complicaciones quirúrgicas por síndrome de Hell, realizado por el Real Colegio Inglés de Cirugía. En primer lugar, debemos reconocer, o bueno, esta es la parte que compete más al ginecobstetra, reconocimiento de la posibilidad del síndrome de Hell con complicaciones, en donde se debe realizar el parto, ¿sí?, lo más pronto posible, obviamente enfocando más a la vitalidad materna que al producto. Y una vez que se realiza el parto, ¿sí?, se debe tomar en cuenta si se trata de una paciente estable o inestable. Si se encuentra una paciente estable, podemos hacer una tomografía o una resonancia magnética, dependiendo de los casos, para evaluar el nivel de injuria. Si tenemos a disposición un centro de cirugía hepatobiliar cercano, sería correcta la transferencia y corregir la coagulopatía. Posteriormente, en relación a la evolución de la paciente, serían estudios de imagen seriados para evaluar la progresión o no del hematoma, ¿sí? Si lamentablemente la paciente presentase una falla hepática fulminante, necesitaría de trasplante hepático, lo cual limitaría mucho su tratamiento. Si hay evidencia de que progresa el hematoma o todavía hay hemorragia activa, se debe considerar la embolización mediante arteriografía o una laparotomía. En la paciente que se encuentra inestable, la laparotomía debe ser de forma urgente para controlar la hemorragia. Entonces, aquí se describen las técnicas antes mencionadas como el empaquetamiento, la ligadura de la arteria hepática, la embolización, el uso de pegamentos de fibrina, la sutura del parénquima hepático dañado o la lobectomía. Una vez controlada la paciente, debemos evaluar la posibilidad de transferirle a un centro de cirugía hepatobiliar y corregir la coagulopatía. Si no contamos con esto, pues deberíamos hacer la relaparotomía de preferencia 48 máximo 72 horas posteriores para evaluar si existe o no un resangrado. Como conclusiones, el síndrome de HELLP es afortunadamente una condición poco común, pero puede presentarse en cualquier hospital como una emergencia quirúrgica. La sospecha clínica, el diagnóstico rápido y un tratamiento multidisciplinario son esenciales para disminuir la morbimortalidad materna. En relación a la literatura, lamentablemente como el número de casos es relativamente bajo de pacientes con cuadros de hematomas hepáticos subcapsulares rotos por síndrome de HELLP, no existe una concordancia en cuál sería el abordaje más adecuado. Todo depende de las capacidades de los medios hospitalarios
de la disponibilidad de imagenología intervencionista, por ejemplo, entre otros. Así que, en relación a la estabilidad hemodinámica de la paciente, se ha encontrado de que un gran número de estas pacientes se pueden tratar de forma conservadora y estas son exitosas, mientras que aquellas pacientes inestables se recomienda una acción inmediata, es decir, la intervención quirúrgica para realizar como mínimo el empaquetamiento hepático y posterior a esto realizar un traslado a una unidad especializada en cirugía hepatobiliar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roca, por su ponencia. Y vamos a ver si es que se han gestionado preguntas para nuestro expositor. Bueno, ¿cuál sería la recomendación final en relación a al manejo de un hematoma subcapsular hepático accidentado, sobre todo en los niveles, o sea, en niveles donde no contamos con profesionales de cirugía general? El empaquetamiento es una de las indicaciones, sí, efectivamente, pero alguna indicación adicional para el traslado de los pacientes, del manejo de las tensiones arteriales, no sé, alguna otra recomendación para nuestros oyentes. Bueno, básicamente, como mencioné, el manejo es multidisciplinario, ¿sí? En la parte quirúrgica nosotros nos enfocamos en el control de la hemostasia. Si logramos un control adecuado de la hemostasia, pues obviamente necesitamos del apoyo de cuidados intensivos, básicamente también de cardiología, el manejo de los antihipertensivos, las transfusiones de hemoderivados, plaquetas, entre otros, todo lo que pueda conllevar a mantener el medio interno de la paciente, ¿sí? Enfocados en el punto quirúrgico, lo que nosotros hacemos es mecánicamente controlar el sitio del sangrado. Obviamente los protocolos de manejo de hipertensión están establecidos en cada institución, especialmente en los servicios de unidades de cuidados intensivos y alto riesgo obstétrico. Perfecto. Y la técnica, existen, bueno, pues algunas técnicas para empaquetamiento. Muchas de las veces hemos visto... No se le escucha, doctor. No, ahí sí. Hemos visto muchas técnicas de empaquetamiento también en cuanto a las veces que nos han referido pacientes al hospital. Muchas de las veces, tal vez con material blanco no contabilizado o insuficiente para el control del hematoma. ¿Qué podríamos decirles al respecto a las personas, a los asistentes? Bueno, la experiencia en relación al manejo del hematoma hepático secundario al síndrome de HELLP es relativamente baja, ya que obviamente la incidencia poblacional es muy baja. No todos los cirujanos pueden tener esa experticia de saber cómo abordar el hígado y a su vez hacer un empaquetamiento correcto, ¿sí? La sugerencia principal para el cirujano que no tiene este tipo de experiencia es principalmente una correcta exposición. Lamentablemente, cuando las incisiones son insuficientes por tratar de hacer una cirugía estética o de alguna manera no ser tan agresivos con la paciente, ponemos en mayor riesgo a la paciente, ¿sí? Debemos hacer una laparotomía completa, exponer el hígado a través de la distensión del ligamento falciforme y a su vez, en algunos casos, hasta del ligamento coronal o triangular, ¿sí? De esta manera, observando completamente el lóbulo hepático, podemos garantizar un empaquetamiento correcto, ¿sí? Ahora, las técnicas sí, varían mucho en relación a cada cirujano. Hay muchos médicos que colocan directamente
el material blanco, es decir, las compresas, sobre el hígado, especialmente en las zonas donde hay un decapsulamiento, el Gleason está totalmente perdido. Entonces, esto al momento de la relaparotomía, a lo que se retiran las compresas, podemos observar una mayor incidencia de resangrados. Las recomendaciones son varias. Algunos utilizan láminas de polipropileno sobre el parénquima hepático para evitar el contacto directo del material blanco. Hay otros médicos que simplemente eh, introducen las compresas dentro de guantes de látex quirúrgico con la intención de que sean fácilmente removibles en la relaparotomía. Nosotros somos más de la tendencia a colocar las láminas de polipropileno para evitar justamente esto, la adhesión severa del material blanco sobre el parénquima hepático afectado. En ese sentido, la ruptura del hematoma hepático en la mujer gestante no se comporta igual que en un paciente por un trauma hepático. Ellas tienen más tendencia a ser resangrados, especialmente cuando el protocolo antihipertensivo no es lo suficientemente severo para tratar de llegar a objetivos de tensiones arteriales que sean correctos en la paciente. Por ejemplo, hay pacientes que lamentablemente, a pesar de todo el esquema antihipertensivo, mantienen presiones arteriales medias muy altas, por arriba de 90 o 100 milímetros de mercurio, lo cual a nosotros ya nos estipula de que tenemos una alta probabilidad de fracaso en el desempaquetamiento. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Hay una pregunta también que nos envían en el que dice, ¿qué tan recomendable es realizar la maniobra de Pringle eh, para el control de la hemorragia del hematoma hepático en caso de no disponer de cirugía general? Es una muy, pero muy buena pregunta. La maniobra de Pringle nosotros la utilizamos principalmente para el trauma hepático, ¿sí? Para el trauma, no tanto para el hematoma hepático por síndrome de Held. Son entidades distintas. Puede ser factible realizar la maniobra de Pringle, pero especialmente en cirujanos con experiencia, ¿sí? Ahora, si lo llega a realizar una persona que no tiene conocimiento de la anatomía hepatobiliar, lamentablemente es más probable que cause una lesión inadvertida que, que un control de daño, ¿sí? Nosotros sugerimos, especialmente para estas personas que no tienen la experticia, simplemente hacer una incisión lo suficientemente amplia que permita hacer un abordaje correcto del hígado y hacer el empaquetamiento hepático. Ahora, con respecto al empaquetamiento hepático, pues lo que nos importa es hacer una compresión periférica total del óvulo afectado. Si, digamos, solo colocan una compresa encima sin hacer una compresión total de este lóbulo, lo más probable es que resangre, ¿sí? La maniobra de Pringle, sinceramente, yo le sugiero a personas con experticia y obviamente más que todo en lo que sería un trauma hepático. Por ejemplo, una mujer embarazada que sufre un accidente de tránsito, más no por un hematoma subcapsular secundario síndrome de Held. Incluso, por ejemplo, la ligadura de la arteria hepática, que es otra de las técnicas quirúrgicas descritas, tiene una alta, pero alta probabilidad de necrosis hepática, con lo cual finalmente termina en lobectomía. En algunos casos incluso terminarán con trasplante hepático. Listo, doctor Roca, muchísimas gracias por su ponencia. Bueno, en honor al tiempo, queremos agradecerle por su colaboración en este primer Congreso Internacional de Actualización en Ginecología. Espero que no sea la primera vez que usted nos ayude con estas excelentes ponencias de muy alto nivel, sobre todo de interés para este personal sanitario que está asistiendo a este Congreso. Muchísimas gracias y buenas noches, doctor Roca. Muy amable, gracias.